Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Las imágenes muestran el momento en el que este sujeto recibe de manos de un comerciante una gruesa suma de dinero producto de extorsión a nombre de una banda criminal. Nosotros avisamos, espere, allá le entregó, lo cogió. Seguidamente, uniformados del Gaula de la policía proceden a capturarlo. Un nuevo positivo de la Policía Metropolitana de Barranquilla que combate la extorsión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-medio30 de telecaribe.com. En Facebook nos pueden encontrar como Las Noticias 630. Y en Twitter como @lasnoticias630. Aquí están nuestros titulares del día de hoy. Conmoción en el Caribe colombiano por muerte de joven grafitero en Miami. El taser que causó la muerte del joven grafitero fue el que propuso el ex vicepresidente Francisco Santos utilizar contra jóvenes universitarios que protestaban pacíficamente contra la reforma educativa. Exclusivos sectores de Barranquilla serían víctimas del polvillo de carbón. Zonas como La Castellana, sector de Buenavista y Villa Campestre, los más afectados. Es imposible acceder al río porque fábricas se apropiaron de las calles. Telecaribe abrirá licitación para noticieros y espacios de opinión. Y espere nuestra bitácora política. Insisten en que Monche Dávila sea gobernador. ¿Y a quién sería el concejal al que le mostraron 5 enormes dedos? Y en deportes, Magnelli Torres y Teófilo Gutiérrez están por fuera de la selección de Peckerman para su compromiso amistoso en España. Y el sector del mobiliario cada vez se está haciendo más competitivo. Al final de la emisión les cuento por qué, los espero. Muchísima atención, conmoción en el Caribe colombiano por la extraña muerte de un joven barranquillero en Miami. Aquí está el informe en Las Noticias. En medio del dolor que embarga a los familiares residentes en Barranquilla y La Guajira del joven Israel Hernández Yash, asesinado en Miami a manos de la policía, pidieron el acompañamiento del gobierno colombiano para pedir justicia por la muerte de su ser querido, que según ellos se debió al uso desmedido de la fuerza. ¿Cuál es la implicación? ¿Cuál es el nervio que tienen los policías de Miami o los cuerpos investigativos de Miami que no nos dejan tener acceso a un segundo examen aclaratorio, a una contrarrefutar las pruebas? Ellos pueden decir que mi sobrino está invadido de tóxicos, nosotros tenemos que comprobarlo con otro laboratorio. Relataron cómo sucedieron los hechos. La noche anterior ya lo habían visto haciendo murales y que ya lo habían amenazado. Entonces él salió en la noche con sus amigos a pintar, pero él no estaba pintando. Entonces cuando la policía lo ve, lo corretean, eso fue más o menos como a las 5 de la mañana. Lo corretean y le disparan porque él hizo caso omiso a las autoridades. Entonces cuando lo disparan él cae y según las declaraciones que hicieron sus mejores amigos, los policías se reían. Con el desconsuelo por la partida, la abuela de Israel, quien vive en Maicao, La Guajira, recuerda a su nieto y cómo hace 5 años su familia irónicamente salió del país huyendo de la violencia. Mis hijos los acepté que se fueran para allá para que salvaran la vida aquí, temiéndole a la guerrilla y a mucha delincuencia, para encontrar que mis hijos uno de ellos pierde la vida sin motivo alguno, en el que deja recuerdos de una nobleza, de un niño sano que nunca peleó con nadie. Israel Hernández acababa de terminar su bachillerato y se disponía a iniciar estudios superiores en artes plásticas y deportes en la Universidad de la Florida. Las armas tipo taser han sido polémicas en su utilización. Estas fueron las mismas que propuso el ex vicepresidente Santos para utilizarlas contra los jóvenes estudiantes que protestaban pacíficamente en contra de la reforma educativa.
Las armas tipo taser que utilizaron los uniformados de la policía en Miami contra Israel han sido polémicas en su uso al ser consideradas elementos de crueldad y riesgosas para la salud. Estas fueron las mismas que el vicepresidente Francisco Santos propuso fueran utilizadas contra los estudiantes universitarios que protestaban pacíficamente en contra de la reforma a la educación. Esto fue lo que dijo el exvicepresidente. Aquí hace falta innovar, lo dijo la ministra, la alcaldesa de Bogotá, con armas no letales como esas que pues se ponen a los... les meten voltios a los muchachos y el muchacho cae, lo catan, lo siguen y se lo llevan arrestado por interferir con una vía pública. Las armas tipo taser generan en vacío 50.000 voltios, pero en contacto con la persona encadena 400 voltios con una corriente de 2.1 amperios. Descarga eléctrica de alto voltaje y baja corriente concebida para alterar el sistema nervioso central y provocar contracciones incontroladas. Según reportes de la Organización Mundial de la Salud, 269 personas han muerto desde el 2001 hasta el 2012 tras recibir descargas por armas tipo taser por parte de la policía. Después de conocer esos datos, ¿será que Francisco Santos seguirá pensando lo mismo? Habrá que preguntarle. Y en otros temas, líderes de la ciudad denunciaron la instalación de 25 muelles carboníferos en Barranquilla que afectaría a los habitantes de sectores exclusivos del norte. El tan controversial POT ha mostrado que no ha sido concertado para el bien de la ciudad. Aseguran expertos que el plan de ordenamiento territorial permitiría abrir más de 20 puertos carboníferos que contaminarían sectores exclusivos como La Castellana, Villa Campestre, la zona del Buenavista, entre otras. Nos va a traer todo lo que tiene que ver con la llegada a Barranquilla del carbón, el embalaje, el almacenaje y su salida. Quiere decir que Barranquilla recibiría una gran afectación con la llegada de las 18 millones de toneladas de carbón que se anuncia. Además, según expertos, el nuevo POT es violatorio de la Ley 388 de 1997, ya que fue elaborado de forma independiente del Plan Maestro Portuario. Lo que nos están proponiendo, la verdad, es que no es muy agradable para los barranquilleros. El nuevo POT, si los barranquilleros verdaderamente quieren y desean que por su puertos se exporten el carbón, así ya se hayan concedido una serie de concesiones por parte de Cor Magdalena. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. En otros temas importantes, expertos juristas denunciaron que empresas ubicadas a las orillas del río Magdalena se han apropiado de las principales calles de acceso al río. Como casi imposible acceder al río Magdalena, expresaron expertos tras denunciar que fábricas aledañas al río han privatizado arbitrariamente las vías de acceso. Y casi todas las empresas que están en la vía 40 se han robado y han cercenado las vías públicas, de tal manera que solo en casos exclusivos como el que ocurrió con la calle 69, ahí adjunta a la base naval, fue la única que logró abrirse hasta el río Magdalena. El resto todas están cerradas. El jurista aseguró que esto se hace en las narices de la administración distrital y esta no ha hecho nada. El distrito ha sido permisivo, incluso tienen prácticamente perros de presa en las inspecciones de policía, única y exclusivamente para proteger a la gente poderosa que se robaron las vías, especialmente en las zonas portuarias. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y el gobernador José Antonio Segebre expresó a Las Noticias los detalles que se están teniendo en cuenta para el proceso licitatorio de noticieros y programas de opinión. En Telecaribe habrá licitación para noticieros y programas de opinión, conoció de manera exclusiva Las Noticias. La decisión de apresurar el proceso licitatorio de este espacio fue tomado por la gerencia del canal y algunos miembros de la junta directiva. Al ser consultado, el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, dijo lo siguiente. Bueno, vamos a mirar específicamente todo el tema legal, vamos a tener un concepto legal sobre el tema, ya hay un par de conceptos legales, vamos a buscar la posibilidad de estudiarlo todos nosotros con todos los equipos de trabajo y posteriormente se trabajará en ese tema. Es más, ese tema se dejó para la próxima junta porque ahora estamos tratando de lograr los recursos que se necesitan para terminar la sede, para poder dotarla, para poder mudarse, que es inminente la necesidad de mudarse del lugar donde se encuentra. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y hoy se conocieron nuevas reacciones por parte de defensores de derechos humanos frente a las amenazas de muerte a dirigentes de oposición. El defensor de derechos humanos José Humberto Torres se pronunció hoy tras las nuevas amenazas de muerte en su contra. Esto tiene un claro tinte ideológico, un claro tinte político y todo conduce a indicar que regresamos al viejo escenario de los grupos paramilitares del año 2000 a 2006, donde el interés de aniquilar
a la oposición política, a los demócratas en Colombia, era la razón de ser de esos grupos paramilitares. Una banda paramilitar que no solamente se dedica a financiarse con el narcotráfico, el microtráfico y la extorsión, sino que tiene fines políticos. No de otra forma se logra explicar el por qué alguien que se dedica al narcotráfico o al microtráfico o la extorsión tiene como interés amenazar, asesinar, desplazar a defensores de derechos humanos. Torres aseguró que es el tercer comunicado en lo que va corrido de este año en el que se conocen amenazas de muerte contra dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos en el Atlántico y otros departamentos del país. En otras noticias, la policía capturó a un extorsionista que se hacía pasar como integrante de una banda criminal. La captura en flagrancia quedó grabada en video. Los videos grabados por el Gaula de la policía fueron la prueba clave para lograr la captura de alias El Negro. La cita para la entrega del dinero fue pactada en pleno centro de la ciudad de Barranquilla. En el video se observa a la víctima, quien recibe una llamada de sus extorsionistas para confirmar que se encuentra en el lugar pactado. Minutos después, el extorsionista aparece. Con total frialdad, espera que su víctima saque el dinero, mientras la policía, con todo un operativo organizado, espera el momento de la entrega. La transacción se hace efectiva y el extorsionista se retira del lugar con cara de airosa victoria. De inmediato, unidades del Gaula de la policía proceden a su captura. El sujeto capturado venía exigiendo 15 millones de pesos al comerciante, haciéndose pasar como integrante de una banda criminal. Alias El Negro fue enviado a la cárcel por el delito de extorsión. En total, son 80 las capturas por este delito en lo que va corrido de este año, efectuadas por la Policía Metropolitana de Barranquilla. Y en San Carlos, Córdoba, un agricultor al que sacaron de su finca a la fuerza hombres encapuchados fue hallado muerto. En el hecho, un empleado de la víctima resultó involucrado. El cuerpo sin vida de Joaquín Gisais Mateus fue hallado la tarde de ayer cerca del predio del que fue sacado a la fuerza el pasado martes. Aproximadamente 400 metros en un arroyuelo se encuentra la persona asesinada. Según el comandante encargado de la policía, a pesar de su asesinato, los delincuentes exigían dinero por su rescate. Hablaban de 100 millones inicialmente, posteriormente los delincuentes bajaron a 60, 50, 40 y el último dato que supuestamente iban a recibir ellos eran 30 millones. En el hecho resultó involucrado el administrador de la finca, quien hoy fue presentado ante un juez de CRT. La policía está tras la pista de otras 3 personas. En Montería, las noticias, un compromiso con la verdad. Y la policía de Bolívar inició operativos de control en los establecimientos donde distribuyen licor, esto en los municipios de Los Montes de María. La policía adelanta operativos en los diferentes establecimientos donde distribuyen licor en los municipios de Los Montes de María. El día de hoy se llevó a cabo con la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar, de igual forma con la Alcaldía Municipal, Policía Nacional, una visita a todos los establecimientos abiertos al público que venden comidas, bebidas y otros elementos con el ánimo de poder hacer control. La medida busca establecer qué tipo de licor están distribuyendo las tiendas y establecimientos abiertos al público y que a su vez este no sea vendido a menores. Es bien importante revisar la fecha de vencimiento, de igual forma que no esté destapado y que sea original el producto que está adquiriendo en dicho establecimiento. En Bolívar, Johan Díaz, las noticias, un compromiso con la verdad. Muy bien, Lili, es hora de una primera pausa aquí en las noticias. Así es, al regreso más información. Ya volvemos con nuestro compromiso con la verdad. La información desde Riohacha con Yuri Reales. En Santa Marta, Junior. En Cincelejo, Jorge Romero Montiel. Desde Valledupar informa para las noticias. En Montería. Desde Magangué. Desde el municipio de San Juan de JJ Verbel. Las noticias. Somos una región comprometida con la verdad.